Vamos a dar inicio nuevamente. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de B-Learning de lógica matemática. Espero que los conceptos sean y queden muy claros para el desarrollo de esta actividad. Entonces vamos a dar inicio ahora sí. Como tal. Bueno, me confirman que el audio se escuche perfecto, ¿sí? Alguien que me confirme si el audio se escucha, si me escuchan bien. Sí, señora, se escucha perfecto. Listo, gracias. Bien. Entonces, la unidad número 2 de lógica matemática, la tarea 2, está relacionada con la aplicación de teoría de conjuntos. Los objetivos para esta sesión, objetivo general, es comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 2, empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 2, aplicación de teoría de conjuntos. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, que es la determinación y clases de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, que es la representación de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, que son operaciones entre conjuntos, y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, que son la aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión de B-Learning. El concepto de conjunto. Sabemos que es un concepto que todos conocemos, ¿cierto? Que siempre lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo en sus estudios, que es una colección, una agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Entonces tenemos agrupación de ciertos elementos, eso nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Que los conjuntos se identifican siempre o se nombran con letras mayúsculas. Entonces, siempre que voy a nombrar un conjunto, lo debo hacer con una letra mayúscula. Los elementos de este conjunto van entre llaves, entre corchetes, entre paréntesis, ¿sí? Entonces, depende cómo lo estemos representando. Si está en diagrama de Venn, pues entonces irá representado de esta forma, o si está el conjunto definido entre llaves y corchetes, pero todos los conjuntos van con letras mayúsculas. También sabemos que tenemos un conjunto universal, ¿cierto? Y dentro de ese conjunto universal tenemos otros conjuntos. Ejemplo, el conjunto L es A, B, C, D, etcétera, hasta Z. Representación de un conjunto. Entonces, por extensión, ¿cómo se representa un conjunto por extensión? Nombrando cada uno de sus elementos. Entonces, por ejemplo, el conjunto S tiene los elementos A, E, I, O, U. El conjunto N tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. El conjunto D está formado por gatos, tigres, leones, leopardos y otros animales. Lo estoy nombrando por extensión, es decir, estoy nombrando cada uno de sus elementos, entre comas, estoy escribiendo cada uno de sus elementos de ese conjunto. Y por comprensión, ¿cómo defino un conjunto por comprensión? Nombrando una propiedad, ¿sí? Una regla o una característica común a esos elementos. Entonces, por ejemplo, el conjunto S es el conjunto X, tal que X es una vocal. Entonces, mira, aquí estaba el conjunto por extensión, ¿cierto? De las vocales, pero nombré a cada una de las vocales. Aquí está dado por comprensión, es decir, que estoy diciendo que ese conjunto está con unos elementos, tal que esos elementos son vocales. ¿Sí? Eso está dado por comprensión. El conjunto N es el conjunto X, tal que X es un número natural. Ah, bueno, entonces por extensión, ¿qué debo hacer? Escribir cada uno de los elementos, ¿cierto? Cada uno de los números naturales. Y por comprensión decir que es un conjunto tal que esos elementos son números naturales. El conjunto D también, conjunto X, tal que X es un felino. Entonces fijémonos arriba que el conjunto D estoy nombrando a cada uno de los felinos y por comprensión estoy dando una característica específica de ese conjunto. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
que aquí tengo que escribir todos los elementos, ¿cierto? Y que aquí tengo que nombrarlo con una característica o propiedad como uno de esos elementos de dicho conjunto. Esa es la diferencia, cuando es por extensión y cuando es por comprensión. La representación gráfica viene dada pues por diagramas de Venn, ¿cierto? De Euler, que era el autor. ¿Cómo se representan? Entonces, por ejemplo, conjunto universal, aquí tengo A y B vacíos en este caso. Aquí tengo la intersección de A y B, ¿cierto? Acá tengo elementos en B, pero no en A. Aquí tengo una intersección, ¿cierto? Definida entre esos tres conjuntos. Ya más adelante vamos a mirar cómo es que yo represento esas intersecciones. Y aquí como tal, mira, esto está en blanco y lo demás está coloreado. Quiere decir que hay como un complemento. Entonces, representación gráfica a partir de diagramas de Venn. Clases de conjuntos. Entonces tenemos conjuntos finitos, que son pues los que tienen un número limitado de elementos, es decir, finito que se puede contar, ¿sí? Por ejemplo, los números dígitos. Entonces sabemos que van hasta el 9, los puedo contar, ¿sí? Esos son los finitos, todo lo que se puede contar. Ejemplo, A, el conjunto X, tal que X es un día de la semana. Ah, bueno, también se pueden contar, ¿cierto? Un día de la semana. El conjunto B, A, E, I, O, U, también esas vocales las puedo contar. Acá, fíjense que lo puedo nombrar por comprensión, por extensión, no pasa nada, siempre y cuando se cumpla que se puedan contar, que sean finitos. Conjuntos infinitos tienen un número ilimitado de elementos. Entonces, ejemplo, el conjunto n, tal que, bueno, siendo x, tal que x es un número natural. Los números naturales son muchísimos. Pueden haber billones, trillones, ¿cierto? Entonces, para contar, eso es de manera indefinida. El conjunto C, 3, 6, 9, 12, 15, bueno, múltiplos de 3, pero hasta el infinito. Entonces son números que no se pueden contar, que son infinitos. Conjuntos especiales. Tenemos el conjunto vacío, pues es aquel que carece de elementos, que no tiene nada, ¿cierto? Que está vacío. Y así se representan. Entonces, digo, tengo entre dos llaves no hay nada. Ah, bueno, pues es un conjunto vacío. O con este simbolito, sí, que es como un círculo y le trazo una línea. También ese es el símbolo del conjunto vacío. Ejemplo, A, el conjunto X tal que X es un mes que tiene 45 días. Eso no existe, ¿cierto? Entonces no hay, ahí no hay nada. Y A tal que es vacío. Conjunto universal. Es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Entonces, todos los elementos. Ejemplo, universal, A, B, C, D, E, F, G, H, sí, todo el abecedario, pero sabemos que el universal es como el conjunto grande y que dentro de él hay más conjuntos. El conjunto A, E, I, O, U. Entonces, A está contenido en el universal, como le decía. El universal es el grande, donde dentro de él hay más conjuntos. En este caso, dentro del universal tenemos a A. Entonces, A está contenido ahí en el universal. La relación de inclusión. Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A, inclusión B, o está contenido en B. El conjunto A, E, I, O, U, el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D. Entonces A está contenido dentro de B, ¿cierto? O A, inclusión B. Este es como el símbolo. Entonces, este también se puede leer como A está contenido dentro de B, o está contenido en B, o la relación de inclusión está incluido. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, se dice que A no está contenido en B, o A no es subconjunto de B y se simboliza que A no está contenido en B. Entonces, fíjese, está contenido es la C, ¿cierto?
digamos que es parecida a la C, y no está contenido el mismo símbolo, pero le trazamos una linecita. Ejemplo, el conjunto A es A, E, I, O, U, el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D, el conjunto A. Entonces, usted dirá, ah, pero bueno, pero aquí sí está la A, ¿cierto? Aquí está el E, aquí está el I, aquí está el O, pero resulta que no está la U. Con ese solo elemento que no esté aquí, ya no se cumple que este conjunto esté dentro de B. Todos los elementos de A deben estar dentro de B para que esté contenido. Si como pasa acá, que al menos uno no está dentro de B, ya no cumple, ya no está contenido A dentro de B. Los conjuntos disyuntos. Estos ustedes, según la referencia bibliográfica, se pueden escribir con Y o con G, o con J, perdón, con J. Disyuntos o disjuntos. Bueno, cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, es decir, cada conjunto es diferente al otro. Ejemplo, el conjunto A tiene 1, 3, 5, 7. El conjunto B tiene los elementos 2, 4, 6, 8. Es decir, que el conjunto A no está, ¿cierto?, contenido en B y B no está contenido en A. Por lo tanto, son disyuntos. Estos elementos, nada de este conjunto no está en B y B tampoco está en A. Pues al no estar A en B, B tampoco está en A. Puede ser una de las posibilidades. Disyuntos son diferentes. Es más fácil verla por este lado, ¿cierto? El conjunto A es diferente al conjunto B. Por eso son disyuntos. Subconjunto propio. Se dice que A es subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Esto se simboliza A subconjunto propio, ¿cierto? O está contenido dentro de B, está contenido o es igual. Y se lee A es subconjunto propio de B o A es igual a B. Cuando tenemos este simbolito es como si fuera contenido igual, ¿sí? O se lee que es subconjunto propio de B. Ejemplo, el conjunto A son los elementos de X, tal que X es una vocal. El conjunto B, A, E, I, O, U, se puede afirmar que A es subconjunto propio de B. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una vocal, ¿cierto? Entonces, B, aquí son vocales, quiere decir que este conjunto está aquí. Bien. Cardinal de un conjunto. Para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Se expresa card de A o bien N de A. Por lo general los libros lo traen como N de A para ese cardinal. Entonces, ¿qué quiere decir el cardinal? El cardinal es como la cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el conjunto A y este conjunto tiene los elementos M, N, Q, R, S, P, ¿cierto? Pero, bueno, pero me dice que el cardinal es 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 elementos. Entonces voy a relacionar con cantidad. Cardinal de B, ¿cuántos elementos tenemos en B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces ese es el cardinal de B, 7 elementos. El cardinal de C, 4 países tenemos acá, entonces son 4. Entonces, cuando hablamos de cardinal, nos vamos a referir a esa cantidad, no a características de los elementos, ni qué elementos tiene, sino cantidad de elementos que tiene cada conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, su cardinal es infinito. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimos elementos cada conjunto de estos números. Para dos conjuntos A y B, con una cantidad finita de elementos, se tiene la siguiente propiedad. Es una cantidad finita, ¿no? O sea que podemos contar. El cardinal de A unión B es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B.
Pues acá tendríamos que probar, ¿cierto? A ver cuánto es. Entonces, cardinal de A unión B, ¿cuántos tenemos? 3 elementos. Es igual a cardinal de 15. En este caso, estamos, bueno, más cardinal de 20 menos cardinal de 9. Y eso me da 26. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos sumando esos elementos, ¿cierto? En este caso estamos sumando. Cuando hablo de A unión B, pues quiere decir que debo reunirlos todos y al reunirlos todos los sumo. Porque ustedes dirán, pero ¿cómo así si arriba no sumamos, cierto? Pues porque estoy hablando de una unión y ustedes saben que la unión es unir, reunir, agrupar, ¿cierto? Como hablo de unión, entonces sumo en este caso. Por eso me queda que esto es igual a 26. Entonces, lo que hacen acá es, a partir de la fórmula, sacar esto. Entonces, cardinal de A unión B es igual a cardinal de A. Bueno, ¿cuánto es el cardinal de A? 9 más 6, 15. Más cardinal de B. ¿Cuál es el cardinal de B? 11 más 9, 20. Menos, porque la fórmula dice, cardinal de A intersección B. Entonces, ¿cuál es la intersección de A y B? 9. Entonces, menos cardinal de 9. Y ahí me da 26. Pero esa es una fórmula que se utiliza. Hay que tener en cuenta aquí es la operación que se hace. Listo. Operaciones entre conjuntos. Pues por lo general las conocemos, ¿cierto? Unión entre conjuntos. ¿Qué es la unión? Que teniendo dos conjuntos A y B, se escriben con una U, como una U mayúscula, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. A unión B son el conjunto de los X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Aquí quiero que presten mucha atención porque resulta que ustedes ya conocen estos conectores lógicos, ¿cierto? Ustedes ya saben que esto significa O en conector lógico. Entonces, fíjense que cuando hablamos de unión, lo vamos a relacionar con ese conector O. ¿Listo? Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente forma. Sean los conjuntos universal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9, conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7, conjunto B, 3, 5, 6, 7, 8. Listo, representación en diagrama de Venn. Entonces, A unido con B, ¿a qué es igual? Pues a todos los elementos que están entre A y B, en forma de llaves y en forma gráfica. Bueno. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la unión se representa así. Entonces, cuando no tienen ningún elemento en común, se representan de esta forma. De pronto para ustedes es más fácil, digámoslo así, verlo de forma gráfica, ¿cierto? Entonces, revisemos que cuando tienen elementos en común, pues es porque, por ejemplo, el 3 está en A y está en B, ¿sí? El 7 está en A y está en B, por eso me toca ubicarlos en la intersección. Pero si no tienen elementos en común, pues sencillamente tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Y al hacer la unión, pues entonces ahí sí agrupo todos los elementos porque voy a hacer la unión entre A y B. Listo. Bueno, la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B se escribe como A intersección B. Se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B, o sea, los que se repiten entre A y B. Esa es la intersección. A intersección B es igual al conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, fíjese que cuando hablo de intersección es como una U al revés, ¿cierto? Y que también está relacionada con una conjunción, que también ya la conocemos, que esto es una I. Entonces, para la unión que es subiendo, la O que es subiendo, ¿cierto? Para la intersección, que es al contrario, también viene la I, que viene dada
también hacia abajo para que no se les olvide. Entonces, unión está relacionada con la O, intersección está relacionada con la I. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Tenemos el conjunto universal que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7. El conjunto B, 3, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo se representa la intersección? Pues yo dibujo mis dos conjuntos, ¿cierto? Reviso entre A y B qué elementos se repiten. Entonces, mira, 3 y 3. Ah, bueno, entonces esa es una intersección. Y 7, 7. Ah, listo. Esa es la intersección. Los demás, pues los ubico afuera. Entonces, ¿cuáles me quedaron de B por fuera? De A, perdón. El 1, el 2, el 4, ¿cierto? De B, ¿quién me falta? Ya tengo ubicado el 3 y el 7 acá. ¿Quién me falta? El 5, el 6, el 8. Entonces, fíjense, todo el conjunto azul es el A, todo este conjunto verde es el B, pero tienen repetidos entre los dos el 3 y el 7. Y esa es la intersección, los que se repiten entre los dos. Los elementos en común entre esos dos conjuntos. Bueno, intersección 3 y 7. Bueno, cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la intersección se representa así. Entonces, están aparte, ¿cierto? Y no hay nada en común. Entonces, esa intersección es vacía porque no hay nada. Aquí está. A intersección B es igual a vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que se repitan entre los dos o en común entre esos dos conjuntos. La diferencia de conjuntos. Aquí este tema es muy importante que prestemos mucha atención. La diferencia entre A y B se escribe como A menos B. Ah, bueno, pues una resta, que eso ya todos lo conocemos. Y se define como el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, los que están en A, pero no están en B. ¿Sí? Eso es la diferencia. Están en A, pero no están en B. Está A menos este. Es el conjunto X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Lo mismo, es lo que les digo. A A le quito el conjunto B, entonces no están en B. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la diferencia se representa de la siguiente forma. Pues entonces, cuando hay elementos en común, sabemos que están acá, ¿cierto? Los elementos en común de los dos. Pero al yo hacer mis dos conjuntos, entonces, ¿qué pasa? Primero yo dibujé, listo, a A y a B, y como tenían elementos en común, pues me tocó ubicarlos acá, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para hacer A menos B? Pues fácil, al conjunto A le quito, ¿cierto? Porque estoy restando y acordémonos que eso es quitar. Al conjunto A le quito el conjunto B. Ah, listo. Y entonces, como yo quito el conjunto B, me toca quitar todo esto, ¿cierto? Incluyendo la intersección, porque eso pertenece a B. Me toca quitar a todo ese conjunto B. Listo. ¿Y cuánto me quedó? 1, 2 y 4, ¿cierto? Y esa es A menos B. 1, 2 y 4. Acá se me corrió. A menos B es igual a 1, 2 y 4. Que es lo que me quedó en amarillo. ¿Por qué? Porque quité a todo el conjunto de B. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia se representa así. Entonces, si al conjunto A yo necesito quitarle B, pero como no hay en común, pues primero los dibujé de esta manera, ¿cierto? Porque no tienen nada en común como acá. Voy a quitar a B. Pues fácil, entonces mi respuesta de A menos B va a ser A le quité B, entonces me quedó 2, 4, 6, 8. Entonces, A menos B es igual a 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Porque quité a todo el conjunto de B y listo. Y bueno, diferencia simétrica. De pronto muchos de ustedes no la identifican, ¿sí? Otros no la han visto, otros ya la conocen, entonces estemos muy atentos a este tema. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B se escribe de la siguiente manera, es como si fuera un triangulito, ¿cierto? Pero realmente esta es una D en letra griega.
A, diferencia simétrica de B, se define como la diferencia de A unión B y A intersección B. La diferencia simétrica de A y B es igual a unión B menos A intersección B. ¿Y cómo así? Entonces ya vamos a mirar. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa de la siguiente manera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me decían que era A unión B y sabemos que A unión B es colorear todo, ¿cierto? Coloreamos a A y coloreamos a todo lo de B. Pero debo quitar la intersección entre esos dos conjuntos, por eso esta parte está en blanco. Como quito la intersección, entonces, ¿quién queda? Entonces, la diferencia simétrica entre A y B es esta parte amarilla. Entonces, va a ser 1, 2, 4, 5, 6, 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve que quitar esta parte. Entonces, la parte que está coloreada amarilla es la diferencia simétrica entre A y B. Listo. Aquí lo tenemos, a diferencia simétrica de B, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Todo lo que está en amarillo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa de la siguiente manera. Tengo mis dos conjuntos, listo, los dibujé a A, 2, 4, 6, 8. Dibujé a B, que es 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿diferencia simétrica será que hay? Dice que es A unión B y quite la intersección entre A y B. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay intersección, pues entonces la respuesta es la unión, ¿cierto? Entonces la diferencia simétrica entre estos dos, porque no hay nada en común, la respuesta es 2, 4, 6, 8, 1, 5, 7, 3, 9. O sea, todo lo que está en amarillo. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común, que es lo que me toca quitar. Por lo tanto, la diferencia simétrica pues es A unión B. En este caso, porque no hay elementos en común. Listo. El conjunto complemento. Entonces, ¿qué es complemento? Lo que está por fuera de ese conjunto. Dado el conjunto A, que pertenece al universal, se define el conjunto complementario de A, que se escribe A, AC. Bueno, este tiene varias representaciones, ¿listo? Puede ser que en algunos libros esté así. En otros libros está la A y arriba, como un exponente, está la C. En otros está la A en mayúscula y lo mismo arriba como un exponente hay una comita. ¿Sí? Entonces viene dado de diferentes formas. Se lee A complemento, el cual está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal pero que no pertenecen a A. A complemento es el conjunto de X tal que X pertenece al universal pero X no pertenece a A. Entonces, como le digo, si estoy hablando de A complemento, es porque está por fuera de A. Pertenecen a todo lo del universal, pero no pertenecen a A. El A no, ahí no se tiene en cuenta. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, el complemento se representa de la siguiente forma. Entonces, tenemos el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. Listo. Entonces acá vamos a representar el complemento de A. Entonces me dice que acá, según cierto, me dice que es todos los elementos del universal, pero que no están en A. O lo que yo les digo, todo lo que está fuera del conjunto A. Entonces, toda esta parte amarilla es el complemento de A, lo que está fuera de todo el conjunto A, pero que incluye todos los elementos del universal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mira, acá está A, ¿sí ve? Elevado a la C, A complemento o complemento de A. ¿Quién es? 5, 6, 8, 9. Ah, bueno, entonces todo lo que está por fuera de A. 5, 6, 8, 9, ¿cierto? Fuera de A. Listo. Ejemplo del ejercicio 1, entonces ya vamos a mirar es como tal lo de su guía de actividades. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿Aló? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, señora, no hay dudas. Listo. No hay dudas. Gracias por acá. Espérame, reviso qué. Creí que alguien estaba pidiendo ingreso. Listo, muy bien. Entonces seguimos. Para los ejemplos. Entonces, vamos a revisar. Ustedes saben que su guía de actividades, pues, trae diferentes ejemplos que ustedes deben desarrollar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar como tal cómo viene planteada esa guía de actividades en cada uno de los ejercicios. Estos conceptos que acabamos de ver de todos los conjuntos, de todas las partes de conjuntos, pues es muy importante tenerlas presentes porque aparte de que salen ahorita en la unidad 2, también me salen en la evaluación final del curso, ¿sí? Entonces, estudiante que le quedó claras estas unidades, estudiante que en la POC le va súper, súper bien. Entonces, también por eso es muy importante tener presente todos esos conceptos. Para el ejemplo 1, que es la determinación y clases de conjuntos, dice, sea el ejercicio A, el conjunto B es igual al conjunto X tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Bueno, entonces dice, determine por extensión el conjunto seleccionado. Ah, bueno, entonces nosotros sabemos que por extensión me toca escribir los elementos, ¿cierto? Entonces el conjunto es amarillo, azul y rojo. Listo, ya los determinamos por extensión. Hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿cómo es el cardinal? Entonces, teniendo en cuenta que la bandera tiene 3 colores, ¿cierto? Son 3 elementos. Por lo tanto, el cardinal de B es igual a 3. Uy, acá se me borró el 3. El cardinal de ese conjunto B es igual a 3 porque hay 3 elementos. Identificar qué clase de conjunto es. ¿Será un conjunto finito, un conjunto infinito o un conjunto unitario? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué clase de conjunto será? ¿Un ¿Nadie? conjunto infinito? ¿Un conjunto finito? Finito, finito, sí, 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 muy bien. Finito. ¿Por qué? Porque podemos contarlo, ¿cierto? Solamente son 3 elementos. Es un conjunto finito. Tiene 3 elementos, por lo tanto es un conjunto finito. Listo. Muy fácil ese ejercicio 2, ¿sí o no? Solamente es extensión, comprensión y diga qué clase de conjunto es. Habrán otros problemas que de pronto le dicen A unión B, diga qué es o sí, dependiendo de la operación, pero está muy fácil. Ejercicio número 2, representación de conjuntos. Ah, bueno, entonces aquí resulta que yo debo tener presente cómo es que voy a trabajar y cómo voy a identificar o a representar esos conjuntos, ¿cierto? Les recomiendo y les sugiero que trabajen con Paint, que todos sus equipos por lo general lo tienen. ¿Por qué con Paint? Porque allí pues les deja dibujar, ¿cierto? Con colores perfectos y les deja colocar texto donde ustedes quieran. Entonces, para esta unidad, les recomiendo que trabajen con esta aplicación de su computador, porque todos la tienen, la que conocemos como Paint o Paint, ¿sí? Entonces, ahí súper, súper para trabajar esta unidad. Listo. Entonces, aquí, ¿qué pasa con esta representación de conjuntos? Que me dicen que yo debo representar esto aquí de manera coloreada y esto también aquí de forma coloreada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la guía primero le dice, defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Si mi ejercicio tiene 3 conjuntos y un conjunto universal, entonces yo ¿cómo los voy a definir? Pues que el universal es el grande, ¿cierto? Y que dentro del universal está el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces, por ejemplo, hago un ejemplo particular al de acá. Yo digo que mi conjunto universal son todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que el conjunto A son los estudiantes de ingeniería, que el conjunto B son los estudiantes de la escuela bueno, o acá de la escuela de ingeniería, de la escuela de Cash, de la escuela de Camma. ¿Sí? Un ejemplo. Estas escuelas están dentro de la universidad, ¿cierto? Entonces el universal es el grande y dentro de ese universal hay otros conjuntos. Entonces le dicen, nombre cada uno de los conjuntos.
Ah, bueno, entonces yo debo nombrarlos primero el universal. ¿Quién es el universal? Los estudiantes del curso de lógica matemática. Entonces, son muchos, ¿cierto? Porque hay varios grupos. Dentro de ese conjunto universal tengo el conjunto A, que son los estudiantes que presentaron la tarea 1. Tengo los estudiantes del conjunto B, que son los que presentaron la tarea 2. Y tengo los estudiantes del conjunto C, que son los que presentaron la tarea 3. ¿Sí? La definición de los conjuntos, pues ustedes tienen que tener presente que dentro del universal están los otros. Esa es la característica, ¿bueno? Bueno, entonces, primer punto de la guía de actividades, defina los nombres de los conjuntos. Listo. Siguiente le dice, empieza a representar esos conjuntos, sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Bueno, entonces debemos empezar a colorear, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo A intersección B unión C, pero resulta que esto lo tengo dentro de un paréntesis. Entonces voy a colorear B unión C y como les digo, allí en Paint ustedes colorean también, ¿sí? Muy fácil. Voy a colorear a B unión C, pero dice que eso va intersecado con A. Entonces, ¿cuál es la intersección con A? ¿Sí? Ese es mi conjunto A. Y la intersección entre esos dos solamente sería esta sección, ¿cierto? Ahora, voy con el otro conjunto. Primero voy a colorear A intersección B. Listo, coloreé A intersección B. Ahora voy a colorear A intersección C. Listo, tengo coloreado A intersección C. Y ahora debo unir esas dos intersecciones porque es que eso es lo que dice la operación. Úname esos dos intersecciones. Listo. Y fijémonos que llegamos a la misma parte. Mira, se sombreó la misma sección del conjunto. Es decir que esta operación es igual a esta. Y aquí pueden haber muchas más, ¿sí? Aquí en esta parte de representación de conjuntos pueden haber muchas más operaciones. Entonces, puedo coger los paréntesis, colorear y a la vez, luego, ¿cierto? Interseco con A. Aquí que hice, cogí A intersección B, luego coloreé A intersección C y luego las uní. Entonces ahí quedaron las dos. Listo, no es más. Apreciados estudiantes, hay una aplicación en su celular, que ustedes ahora son muy expertos también en el teléfono. Entonces esa aplicación se llama Venn Diagram, ¿sí? Es una app que tiene Play Store. Ese Venn Diagram les ayuda a resolver también estas operaciones de forma fácil, ¿listo? Para que la tengan presente. Pues por si de pronto se enredaron y no lo lograron, esta aplicación también les ayuda muy fácil a resolver todas esas operaciones. ¿Listo? Se llama Venn Diagram, está en Play Store y es gratis. Bien. Tercero, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn-Euler. ¿Será que se cumple la igualdad? Sí, ¿cierto? Porque son igual la parte sombreada. Como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, el resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Entonces, son iguales, se cumplen. Bien, no es más para ese ejercicio 2. Ejercicio 3. Operaciones entre conjuntos. Bueno, aquí en operaciones entre conjuntos nos dicen, sea el ejercicio. Dentro de ese conjunto, fíjese que hay muchos numeritos. Defina los nombres de los conjuntos. Ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Que el conjunto universal, ¿quién es? Que el conjunto A, que el conjunto B, que el conjunto C. Entonces voy a definir a cada uno cómo se van a llamar mis conjuntos. Listo, ya. Siguiente. Con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, dar respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces a usted le dicen A unión B, A unión C menos C intersección A, B unión C complemento, B menos A unión C.
Entonces, ¿qué hacemos? Dice, vamos a darle respuesta a A unión B. Entonces, fijémonos que A unión B, ahí está, ¿cierto? Lo voy a colorear. Y lo que hacemos es sumar. Entonces, vamos a sumar cada una de las operaciones de A unión B. Entonces, tenemos 10 más 5 más 8 más 7 más 3 más 4 me dio 37 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 y la tarea 2. ¿Por qué estoy hablando de la tarea 1 y la tarea 2? Porque el conjunto A se llama, que son los que presentaron la tarea 1, y el conjunto B, los que presentaron la tarea 2. Bueno, aquí también podemos hacer preguntas y respuestas en cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, voy a iniciar con A unión B. Recordemos que la unión es una O, ¿cierto? Entonces yo digo, como esto se llama los estudiantes que presentaron las tareas de lógica, entonces yo pregunto, hago mi pregunta, ¿cuántos estudiantes presentaron? Entonces, ¿quién es A? La tarea 1, ¿quién es la unión? La O. O, ¿cuántos estudiantes presentaron la tarea 2? Esa era mi pregunta. ¿Cuántos presentaron la tarea 1? O, ¿cuántos presentaron la tarea 2? Respuesta. A unión B, sumo. Entonces, ¿cuántos me presentaron la tarea? Ah, bueno, 10 más 7 más 5 más 3 más 8 más 4. Respuesta. 37 estudiantes me presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Listo. Estoy con la otra. A unión C menos C intersección A. Bueno, yo puedo acá también hacer una pregunta con estas operaciones. Y empezamos con el A. ¿Cuántos estudiantes presentaron la tarea 1 o C? ¿Cuántos presentaron la tarea 3? Pero no, ¿sí? Estoy expresando todo esto en palabras. El menos es pero no presentaron la tarea 3, que es C, y recordemos que la intersección era una y la tarea 1, ¿sí? Vuelvo y repito, pasé todo esto a palabras. ¿Cuántos presentaron la tarea 1 o la tarea 3, pero no presentaron la tarea 3 y la tarea 1 a la vez? ¿Por qué a la vez? Porque es una intersección, ¿cierto? Y están entre los dos. Bueno, entonces, de forma gráfica, A unión C. Bueno, voy y coloreo A unión C. Estamos falta este pedazo. Y le quito la intersección de C y A. Entonces, quito este pedazo. Quito intersección entre C y A. ¿Cuántos me presentaron esas tareas? 10 más 5 más 6 más 4, ¿cierto? Un total de 25 estudiantes del curso de Lógica Matemática presentaron la tarea 1, la tarea 2, sin incluir ambas tareas a la vez. Listo. Vamos con la siguiente. B unión C complemento. Si yo quiero hacer pregunta antes de la respuesta, entonces digo, ¿cuántos estudiantes de lógica matemática presentaron la tarea 2 o la tarea 3? Perdón, no presentaron, o sea, todos los que están fuera de estos dos, ¿sí? Los que están fuera de B o de C. Entonces, aquí me toca hablar con el no presentaron estas dos, porque estoy hablando de complemento, que están por fuera de estos dos. Entonces, lo que está por fuera de B unión C, ¿cierto? Es 10, sí, no hay más, 10. Entonces, presentaron la tarea número 1, pero no incluyeron la tarea 2 o la tarea 3. ¿Sí? O sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 2 y 3. Aquí en el complemento hay que tener presente pues la forma así como voy a expresar esas palabras, porque es lo que está por fuera de B o de C. Entonces, la tarea 1 sí la presentaron, pero no se incluyen a los estudiantes que presentaron la 2 o la 3. Bueno, dice B menos A unión C. Entonces, si lo voy a expresar en pregunta, ¿cuántos presentaron la tarea 2, pero no la tarea 1 o la tarea 3? Entonces, hago la representación, cojo este diagrama y le aplico colores.
Al conjunto B le quito A unión C. Entonces, A unión C tocó quitarlo, por eso está en blanco, ¿cierto? ¿Quién me quedó? Me quedó 8. Mira, al conjunto B le quitamos a todo A y le quitamos a todo C. Me quedó 8. Es decir que 8 estudiantes del curso Lógica Matemática presentaron la tarea 2. ¿Por qué la tarea 2? Porque eso es lo de B, ¿cierto? Sin incluir los que presentaron la tarea 1 y 3. O también puedo decir acá, según este diagrama, que fueron 8 estudiantes quienes únicamente presentaron la tarea 2. Únicamente, no, mire, no hay nada más, únicamente la tarea 2. Listo. Eso era todo para el ejercicio 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en ese ejercicio? ¿No? Lo más fácil es que vayan a Paint y le apliquen colores. Es lo más fácil para graficar esas operaciones. ¿Listo? Ejemplo 4, el ejercicio 4 viene relacionado con la aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, esta es una resolución de problemas que al verla se ve muy extensa, pero que realmente es muy fácil. El ejercicio dice, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a los 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente: 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, 67 estudiantes en total perdieron administración financiera, 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. De acuerdo con lo anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Van a identificar primero, bueno, el total. Siguiente, voy a representar esto en conjuntos para darle de una solución más rápida y más fácil. Entonces debo revisar cuántos conjuntos tengo, ¿cierto? Es decir, que son las materias que tengo acá, que ¿quiénes son? Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. O sea, tengo 3 materias. ¿Y cuáles son los procedimientos entonces? Sacar como tal esas materias que yo les digo en conjuntos. Entonces, como nos hablaban de que eran los estudiantes de quinto semestre de administración de empresas, ¿sí? Ese equipo, mire, 120 estudiantes de quinto semestre de administración de empresas. Eso es mi conjunto universal, ¿cierto? Luego, esas materias como tal que vamos a trabajar, pues son los nombres de mis otros conjuntos. Los voy a nombrar A, B, C. Otro estudiante dirá, no, yo le coloco el nombre C para la materia de comercio internacional, la letra A para administración financiera y la letra E para economía solidaria. No pasa nada. Acá los voy a nombrar con A, B y C. Listo, ya tengo identificados mis conjuntos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que debo tener presente la información que me da el ejercicio. Entonces, debo sacar un listado. Si su problema no trae así la lista, es importante que usted la saque, ¿sí? Tantos estudiantes perdieron o hicieron tal cosa, tantos, ¿sí? Una lista, así como se identifica acá. Ya teniendo esa lista, entonces primero que hice, identifiqué los conjuntos. Identifiqué quién era el universal, quién era el conjunto A, B, C. Ahora, tengo la lista que me da el problema. Ya teniendo esa lista muy organizada, entonces ahora sí, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Antes de darles acá esto, les voy a decir de una manera práctica el diagrama. Como tengo mis 3 conjuntos, ¿cierto? Voy a dibujar mis 3 conjuntos que ya sabía que era A, que es el conjunto de comercio internacional,
el conjunto B, que es de administración financiera, y el conjunto C, que es de economía solidaria, ¿sí? Entonces, listo, dibujé ahora mis tres conjuntos. Entonces, primero nombré mis conjuntos, luego saqué la lista que me daban en el problema, y ahora voy a empezar a dibujar. Entonces, ya dibujé mis tres conjuntos. Ahora voy a empezar a ubicar los datos, ¿sí? En los tres conjuntos. ¿Cómo los ubico? Como ya tengo una lista definida, ¿cierto? Entonces voy a empezar por el que me nombre. ¿Cuál es el que tiene en esa lista? Acá me hacen primero las operaciones. Dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Ah, bueno, entonces esa es una intersección entre los tres conjuntos, ¿cierto? Eso es 8. Consejo. Primero se ubica la intersección de los tres. Luego voy ubicando la intersección de los otros dos, ¿sí? Y luego las otras dos. Entonces voy para allá. 8 perdieron las 3 materias. Entonces vamos a ubicarlos en el diagrama. Es que así es más fácil. Entonces voy a empezar a ubicar este dato. ¿Por qué? Porque perdieron todas las 3 materias. Listo. Ahora, ¿qué pasa? 20 perdieron, según la lista. Voy a mirarla nuevamente para que ustedes digan que sí. No me estoy acá inventando los datos. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, que eso es A y B. Pero resulta que esa es la intersección de A y B, ¿cierto? Porque perdieron, acá está A intersección B es 20. Que me dice que 20 perdieron esas dos. Pero resulta que como en esa intersección de los dos conjuntos ya tengo un 8, ¿cuánto me falta para llegar a 20? 20 menos 8, 12. Entonces, para yo completar esos 20 en esa intersección, me faltan 12, y es el número que yo ubico acá. Y listo, ya se cumple que en esa intersección de los dos conjuntos tengo 20 que perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Listo? Luego, dice que acá están 17 perdieron administración financiera y economía solidaria, que es la C, 17. Entonces, lo mismo, eso es entre B y C. Son 17 entre el conjunto B y entre el conjunto C. Pero resulta que también en esa intersección ya tengo un 8. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 17? 9. Por eso ubico solamente 9. Y ya se cumple que entre esos dos, ¿cierto? Que entre B y C hay una intersección de 17, que es lo que me dice el problema. Ahora, dice que 24 personas perdieron comercio internacional y economía solidaria. Entre estas dos, 24. ¿Sí? Entonces, como ya tengo un 8, ¿cierto? Para hacer la intersección entre esas dos, debe darme 24, pero ya tengo un 8. 24 menos 8, 16. Y eso es lo que yo ubico acá. ¿Para qué? Para que se cumpla que en esa intersección entre estos dos conjuntos hay 24 en total. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Me dice que en total, según los datos del problema, hay 50 estudiantes en comercio internacional que perdieron comercio internacional. ¿Quién es comercio internacional? El conjunto A, ¿sí? Y en total son 50. Mira, acá me dice que el conjunto A son 50 estudiantes en total que perdieron. Pero resulta que en este conjunto A yo ya tengo estos datos. Ya tengo 12 más 8, 20, más 16, 36. Y me dice que en todo A deben haber 50. Ah, bueno, pues entonces me faltan solamente 14 para completar los 50, ¿cierto? Y ya se cumple que en todo el conjunto A tengo 50 estudiantes que perdieron comercio internacional. ¿Por qué? Porque debo tener en cuenta ya estas intersecciones. 20 más 16, 36, más 14, 50. Listo. Dice que en el conjunto B hay 67, el conjunto B de administración financiera.
En total perdieron administración financiera 67, pero también, miren, mi conjunto B es este azul, y resulta que dentro de este B ya tengo 12 más 8, 20, más 9, 29. A 69, ¿cuánto me falta? 38. Entonces, eso es lo que me debo colocar acá. A ese 67 le resto, ¿sí? Estos 29. 12 más 8, 20, más 9, 29. 67 menos 29 me da 38. Y eso es lo que me falta acá para completar que en todo el conjunto B hayan 67 estudiantes que perdieron administración financiera. Y lo mismo para el conjunto C. Me dice que en el conjunto C, que es economía solidaria, perdieron en total 50 estudiantes. Entonces, en total son 50, pero es que mi conjunto C, que es el verde, ya tiene dentro de él a un 16, a un 8 y a un 9, ¿cierto? Entonces me toca sumarlos. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 16 más 8, 24 más 9, 33. 33 menos 50, ¿cuánto me falta? 17 para completar los 50 de economía solidaria. Y ya ahora sí se cumple que en el conjunto C hay en total 50 que perdieron economía solidaria. Y dice que en el conjunto universal en total la encuesta era a 120 estudiantes. Ah, bueno, entonces como es a 120, yo debo verificar que la suma de 14 más 12 más 8 más 16 más 38 más 9 más 17 me dé 120. Si no me da 120, debo ubicar un número 6, porque mire, me dio 114, ¿cierto? Me tocó ubicar un 6 que me faltaba para completar los 120 dentro del universal. ¿Por qué? Porque dice que en ese conjunto universal deben haber en total 120 estudiantes que perdieron esos programas. Pero al hacer la suma de esos 14 más 12 más 38 me da 116. 114, perdón. Acá está mal. 114, le faltan 6 para completar 120. Listo. Ahora ya teniendo el diagrama, ahora sí se pueden responder las preguntas. Entonces ya sabemos que empiezo a ubicar de adentro hacia afuera los datos y ahora sí puedo responder las preguntas del problema. Entonces me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Ah, bueno, entonces yo debo observar mi diagrama, ¿cierto? Una sola materia. Es decir, acá 14, ¿cierto? Solo perdieron administración financiera. 38 solo perdieron economía solidaria. Comercio internacional a la A. Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Solamente perdieron una materia sin tener en cuenta que perdieron, que acá perdieron entre esta y esta, aquí perdieron las tres, ¿cierto? Aquí perdieron entre esta y esta. Solamente una, y eso es lo que voy a sumar, ¿sí? Estos datos, 14 más 38 más 17, porque perdieron una sola, no incluyeron a otra. Listo. Entonces, en total, si yo sumo eso, ¿cierto? Aquí se puede hacer operación entre conjuntos, como quieran. En total me da 69 estudiantes que perdieron una sola materia. Ahora dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Ah, bueno, pues como acá resulta que estos perdieron esas tres materias, ¿cierto? ¿Quiénes no perdieron ninguna? Pues 6. ¿Por qué? Porque no están incluidos en los que perdieron. Entonces, ese 6 es la respuesta de los que no perdieron ninguna materia. ¿Sí? Y lo mismo, le pueden hacer operación de conjuntos. A la unión le quito la unión de A, B y C y me da 6. Lo mismo. Listo. ¿Cuántos perdieron solamente economía solidaria? Ah, bueno, pues entonces economía solidaria es el conjunto C. Solamente economía solidaria, no tuvieron nada que ver con otros. Entonces, 17, únicamente ese curso. Que no hayan perdido con otro curso, solamente economía solidaria,
17. ¿Listo? Aquí también hacen operación, al conjunto C le quito A y B y me queda 17. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Recordemos que la I era una intersección, ¿cierto? Y más cuando me dice que a la vez. Entonces, la intersección entre esos dos conjuntos, 12 más 8. Esto me da 20 perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Aquí juega lo de que la intersección es una I. Bien, no es más. Eso era como tal la presentación del B-Learning de la unidad número 2. Ahora pues quisiera escucharlo si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, no, señora. ¿Todo muy claro? Todo claro, sí, señora. Listo. Entonces, vamos a dar continuidad entonces al taller que hay para desarrollar. ¿Listo? Lo vamos a trabajar. Luis Fernando, ¿estás? Ah, bueno. No, no han compartido. Recuerden que debemos ahorita registrar la asistencia para los puntos del B-Learning y eso se hace al final de la sesión, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio entonces al taller. Estoy revisando por acá. Vamos a dar inicio entonces al taller. Les voy a compartir nuevamente pantalla, pero para este taller sí necesito, apreciadas estudiantes, pues que estemos muy activas y que la idea es que entre todos se desarrolle. ¿Listo? Y esto es por no dejarles a ustedes pues más tarea, sino que lo que vamos a hacer es desarrollarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces necesito que por favor estemos muy activos, activas y activos para este trabajo. Aquí sí es pues importante que estemos participando. ¿Listo? Espérame que yo no tome acá. No les tome. Entonces, el taller como tal es este. El curso pues es lógica matemática. Estamos trabajando teoría de conjuntos. Su director de curso es Javier Ernesto Rodríguez. Dice, a partir del siguiente diagrama de Venn, el estudiante debe establecer la operación entre conjuntos que representa la zona sombreada del diagrama. Cada uno, por favor, me va a hacer la operación entre conjuntos y vamos a interactuar acá. 2 minuticos para que hagamos esa operación entre conjuntos. ¿Alguien ya la tiene? Recordemos que debemos mirar cuál es la parte sombreada, ¿cierto? Y qué parte no está sombreada para yo poder definir esa operación entre conjuntos. ¿Listo? ¿Alguien la tiene? No, no, señora, todavía no. ¿Listo?
A ver, cuéntenme cuál es la parte que está sombreada en el conjunto. ¿Qué conjunto tiene parte sombreada? El conjunto B. El conjunto B, muy bien. ¿Y el conjunto A y el conjunto C tienen alguna región sombreada? Ninguna. No, señora. Ninguna, es decir, que me toca quitarlos, ¿cierto? ¿Cómo creen Sí. ustedes que nos queda esa operación? Empezaría con A. Empezaría B con A. ¿Cómo? Necesito Menos A. dejar solamente, bueno, menos A. ¿Y qué más? Menos C. Menos C. Entonces, esa puede ser una opción. Al conjunto B le quito A y le quito C, ¿cierto? Pero como debo quitar los dos, pues entonces hagamos la unión de los dos, ¿cierto? Para que me quede más Sí. fácil. Entonces al conjunto B le voy a quitar, ¿a quién? A y C. A, Ah, entonces unión. Inyunción. C. C. Unión C. Y listo. Al conjunto B le quité a unión C. Y ya, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y ahí me Sí. quedó. Sí, ¿Listo? señora. Bien. Listo. Tenemos la operación entre conjuntos. Muy bien. Entonces ahora dice, siguiente ejercicio. A partir del siguiente diagrama, acá es muy fácil, o sea, si ustedes analizan es fácil, vea. Al conjunto B, que era el que estaba coloreado, le quité a A y a C. Y listo, estuvo la operación. Ahora dice, a partir del siguiente diagrama de Venn-Euler, el estudiante debe indicar el resultado de las operaciones entre conjuntos solicitadas. Entonces dice, A intersección B, ¿cuánto es? 3. 3. 3. 3. ¿Por qué? Pues porque debo sumar, ¿cierto? La intersección entre estos dos. Y ya. Y entonces aquí es cuando yo les digo que pueden utilizar esta aplicación, ¿cierto? Porque es que esa aplicación es gratuita Sí. en sus equipos. Y bueno, y esta de recortes también. Entonces, yo puedo copiar y pegar mi conjunto, ¿cierto? Y aplicarle colores. Y listo. Tengo ítem número 1 que dice que es A intersección B. Y que eso es 1 más 2 igual a 3. Listo. Ahora le dicen acá, A unión B menos B intersección A. Y entonces voy a ir nuevamente allá, porque es que aquí es más fácil trabajar. Entonces, mire, empiezo por partes. A unido con B. Ah, bueno, entonces yo voy a mirar acá, ¿cierto? Que sea A unido con B. Fíjense que este programa me deja trabajar súper chévere. Listo, ya tengo A unido con B. Ahora dice, quítele B intersección A. Ah, bueno, entonces debo quitarlo. B intersección A. ¿Y quién me quedó? Ah, pues ya sé quién me quedó, ¿cierto? 0 más 3 más 15 más 4. Daría 22. Y Menos la intersección daría 22. me daría 15 más 4, 19 más 3, 22. ¿Qué hice? Okay. Sumar lo que me quedó coloreado. Nada más, ¿cierto? Entonces, por eso yo les hablaba de ese programa, así que ese programa es súper chévere. ¿Qué hice? Coloreé la unión B completa y luego quité, porque dice que réstele B intersección A. Réstele B intersección A, quítele. ¿Quién me queda coloreado? 0 más 3 más 15 más 4. Listo, ya, me quedó perfecto. Ahora dice, no, ese taller no trae nada más. Creí que traía un problema. No trae nada más. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Ya haya quedado así algo por ahí. No, no, señora. Nada. Todo está perfecto.
Bueno, apreciados estudiantes, entonces no siendo más, pues yo creo que ya está por terminada la sesión de este e-learning. Espero pues que haya sido de gran utilidad. De igual forma, yo siempre les envío a esos correos institucionales la invitación. En la programación zonal está y en la programación que envían los SEAD también está. Les estaré entonces avisando, por lo general es en 15 días cada sesión, para que vuelvan a ingresar si les quedó alguna duda o si tienen alguna pregunta, o de igual manera ustedes saben que la red de tutores también hace webconference, hace CIPAS, hace de todo, ¿cierto? Entonces espero pues que les haya quedado claro. Y la grabación voy a volverla a enviar ahorita al correo institucional. Bueno, para que les quede la grabación. ¿Listo? Listo. Sí, Bien. señora, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Ya todos firmaron la asistencia? Estamos en eso, profe. Sí, por favor la firma porque ustedes saben que esos son punticos al final del curso que les van a subir. ¿Listo?